Presentación de anteproyecto titulado Elaboración de un biopolímero hidrosoluble a partir de plátano y papa. Primero, para introducirnos en el tema, es necesario mencionar y describir algunos conceptos, como ¿qué es un polímero? Los polímeros son moléculas de gran tamaño, constituidos por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que conocemos hoy en día. Algunas características de los plásticos es que son económicos, livianos, resistentes a la oxidación, son inalterables a los agentes atmosféricos, versátiles, aislantes de la corriente eléctrica y pueden sustituir a la madera, la piedra o el metal. Sin embargo, estas mismas ventajas pueden ser sus peores inconvenientes, ya que la alta resistencia a la corrosión, al agua y a la descomposición bacteriana los convierte en residuos difíciles de degradar y eliminar. En consecuencia, son un grave problema ambiental, ya que tardan aproximadamente 500 años en degradarse. En cambio, los polímeros basados en recursos renovables o biodegradables producen creciente interés, tanto en la sociedad en general como en la industria de los plásticos, así como en el sector agrícola, ya que supondría una salida de sus productos hacia diferentes mercados. Ahora, ¿qué es un biopolímero? Los biopolímeros son macromoléculas naturales que tienen propiedades físico-químicas y termoplásticas similares a las de los polímeros generados a partir del petróleo, con la diferencia que una vez desechados se biodegradan. De aquí se derivan las grandes ventajas de sustituir el uso del petróleo y reemplazar los polímeros actuales por polímeros biodegradables, lo que disminuiría notablemente la contaminación del medio ambiente. Los biopolímeros naturales provienen de 4 grandes fuentes: los de origen animal, como son el colágeno, los de origen marino, como la quitina, o los de origen agrícola, como lípidos, grasas e hidrocoloides, estos como proteínas y polisacáridos. Y por último, los de origen microbiano, como el ácido poliláctico, conocido como PLA, y polihidroxialcanoatos, conocidos como PHA. Como se mencionó anteriormente, estos biopolímeros son capaces de degradarse, y esto ocurre por acción biológica o química, pero principalmente por la acción de microorganismos, la cual consiste en el ataque de microorganismos a estos materiales. Se obtiene la desintegración del polímero en pequeños fragmentos, donde la mayoría de los procesos bioquímicos tienen lugar, y los productos finales de este proceso metabólico son agua, dióxido de carbono, metano, en el caso de la biodegradación anaerobia, y materia orgánica. Ahora, como se mencionó anteriormente, una de las 4 fuentes de origen de los polímeros naturales es el agrícola, como los polisacáridos. Un ejemplo de esto es el almidón. Los granos de almidón están formados por macromoléculas organizadas en capas. 2 estructuras poliméricas diferentes componen los almidones. Uno es la amilosa, que conforma cerca del 20% de la mayoría de los almidones, y el 80% es la amilopectina. Una de las propiedades más importantes del almidón natural es su semicristalinidad, donde la amilopectina es el componente dominante para la cristalización en la mayoría de los almidones. En cuanto a sus propiedades comercialmente significativas del almidón, son su resistencia mecánica y su flexibilidad. Para convertir un almidón seco en un material bioplástico es necesario romper y fundir la estructura granular semicristalina del mismo. El almidón debe poseer aditivos adecuados, es decir, plastificantes. Estos van a incrementar su flexibilidad, debido a la habilidad para reducir la interacción de los enlaces de hidrógeno, y además de aumentar el espacio molecular. Dependiendo de algunas condiciones de procesamiento y almacenamiento, como la temperatura y la humedad, el almidón amorfo sufre cambios estructurales después del enfriamiento, basados en recristalización de la amilosa y la amilopectina en diferentes estructuras cristalinas, la separación de la fase y reorientación del polímero. Las interacciones moleculares, principalmente puentes de hidrógeno entre las cadenas de almidón, que ocurren después del enfriamiento, son llamadas retrogradación. Esta retrogradación son los cambios que tienen lugar en el almidón gelatinizado, desde un estado amorfo inicial a uno cristalino más ordenado. Ocurre porque los geles de almidón no son termodinámicamente estables. Las cadenas de amilopectina son responsables por los fenómenos de retrogradación que se generan a largo plazo.
mientras que la amilosa se relaciona con los cambios a tiempos más cortos. Taxonomía de la papa. La papa es un tubérculo perteneciente al reino Plantae, filo Magnolophyta, clase Magnolopsida, orden Solanales, familia Solanaceae, género Solanum, especie Solanum tuberosum. Al crecer, las hojas compuestas de la planta de la papa producen almidón y se desplaza hacia la parte final de los tallos subterráneos, también llamados estolones. Taxonomía del plátano. Nombre científico Musa, reino Plantae, división Magnolophyta, clase Liliopsida, orden Zingiberales, familia Musaceae, género Musa, especie Musa sapientum. Biodegradación. Se define como la capacidad metabólica de los microorganismos para transformar o mineralizar contaminantes orgánicos en compuestos menos peligrosos que pueden integrar en los ciclos biogeoquímicos naturales. Sin embargo, en la biodegradación natural de los contaminantes se debe de dar una serie de factores y condiciones vitales para el crecimiento de la bacteria, como son la humedad, los nutrientes, el oxígeno, el pH o la temperatura. Los bioplásticos se pueden degradar por acción biológica, química, fotodegradación o una combinación de alguna de ellas. La degradación final de todos los materiales plásticos degradables, ya que sea inicialmente se degraden de forma química por luz, será principalmente por la acción de microorganismos, de acuerdo a Nair 2007. Los biopolímeros son biodegradables y carecen por completo de toxicidad. Para que se lleve a cabo la biodegradación de estos, empieza con un proceso llamado hidrólisis, donde hay una ruptura de cadenas poliméricas. Factores para biodegradarse. Debe de establecerse una destrucción de los enlaces como efectos de la luz, el estrés mecánico, la presencia de oxígeno, temperaturas mayores a 60 grados y la acción de bacterias aerobias. Si los bioplásticos desechables son enterrados, esto puede utilizarse como manejo en relleno sanitario. Su degradación se llevará a cabo por medio de la acción enzimática de bacterias anaerobias. Características químicas de los bioplásticos. El almidón y el ácido poliláctico son consideradas materias primas para la obtención y comercialización de bioplásticos. Los recursos amiláceos son prominentes a nivel mundial para la producción de bioplásticos, en razón a su abundancia, disponibilidad y facilidad para la plastificación a través de diversas técnicas de procesamiento como extrusión. Los biopolímeros son macromoléculas naturales cuyas propiedades físicas y químicas dependen de sus propiedades estructurales y de sus funciones metabólicas. Entre las macromoléculas que se incluyen en esta clase se encuentran los polinucleótidos, las proteínas, los polipéptidos y los polisacáridos. Estos biopolímeros se derivan de fuentes biológicas naturales. Los polipéptidos y proteínas, que son moléculas que catalizan todas las reacciones químicas de origen biológico. Entre estos polímeros naturales de mayor importancia industrial encontramos a la celulosa, el cual es el componente más abundante de las fibras de las maderas y de las plantas. Entre sus características se encuentran alta viscosidad a bajas concentraciones, propiedades gelantes, compatibilidad con altas concentraciones de sales, alta solubilidad en agua y conducta anticongelante, polielectrolito y potencial de intercambio iónico, capacidad floculante, dispersante y versatilidad de adhesión, biodegradabilidad. Características físicas de los biopolímeros: permeabilidad, elongación, tracción, transmitancia. Antecedentes: extracción de almidón por el método seco en plátano macho, Cuadrado y Castilla. La obtención de almidón de plátano es un producto útil y rentable. De acuerdo con Hernández et al. 2017, el objetivo fue comparar el rendimiento que presenta el plátano cuadrado, macho y Castilla, y así conocer cuál es el fruto que provee más almidón. Para esto se realizaron pruebas a los frutos de plátano. En base a los resultados se concluye que la extracción de almidón utilizando el método seco aporta muy buenos resultados, teniendo un mayor rendimiento de extracción en porcentaje de almidón con un 83.97%. En plátano macho se obtuvo 65.89% y en plátano Castilla 61.02%. Estos representan los porcentajes de extracción de almidón en base seca. El plátano cuadrado presenta una mayor recuperación de almidón. Extracción de almidón de la papa por método de decantación. En base a estudios por Ojeda y Delgado, utilizan dos métodos para la obtención de almidón, los cuales son centrifugación y decantación. Ojeda sugiere que el proceso de extracción idóneo es por decantación, ya que obtiene un rendimiento promedio de 44.20% en base seca en comparación con el de centrifugado con un promedio de 42.02%.
Nuestros objetivos son elaborar un bioplástico a partir de desechos orgánicos, obtener almidón de la cáscara de plátano y crear un bioplástico que llegue a descomponerse en un periodo corto. Método. Para la obtención de almidón utilizaremos la cáscara del plátano maduro. De las cáscaras de plátano se extrae el endocarpio, cortando lo más fino que se pueda hasta obtener delgadas tiras. Estas tiras se dejan reposar en jugo de limón durante 15 minutos. El secado de las tiras de almidón se lleva a cabo en una estufa al vacío a 25 grados centígrados durante 24 horas. El almidón ya seco se coloca en un mortero de cerámica para triturarlo, con el fin de disminuir la granulometría del polvo. El polvo obtenido de la molienda manual se deposita en un tamiz de 250 microlitros. El polvo del almidón que pasa por el tamiz se guarda en un recipiente y lo que se queda en el tamiz vuelve a ser molido manualmente. Se precalienta en una olla el agua destilada hasta los 70 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se vierten los materiales: polvo de almidón, glicerina y vinagre. La masa obtenida se vierte en la superficie deseada, cuidando esparcirla de manera uniforme. Se deja secar aproximadamente 12 horas y el producto final será un biopolímero. Extracción de almidón de papa por el método de decantación. En una licuadora se mezclan las papas y el agua en una relación 1:1. La mezcla obtenida de la primera molienda se hace pasar por una muselina adicionando 250 mililitros de agua destilada para arrastrar la mayor cantidad de almidón presente. La muestra retenida en la muselina se mezcla con agua 1:1 en una licuadora. La masa que se obtiene de la segunda molienda se pasa nuevamente por una muselina y se adicionan 250 mililitros de agua destilada. Posteriormente se mezcla con lo obtenido anteriormente. La muestra se deja decantar por 4 horas a temperatura ambiente, hasta obtener una capa firme de almidón en el fondo. Finalizada la primera decantación, se retira el sobrenadante y se agrega 1 litro de agua hasta obtener un sobrenadante claro. Esto ocurre en un tiempo aproximado de 15 horas. Luego de retirar el sobrenadante, se agregan 2 litros de una solución de hidróxido de sodio al 0.02% peso-volumen. Esto para solubilizar las proteínas y se deja calentar por 3 horas. Las muestras de almidón depositadas en caja Petri se llevan a una estufa a 45 grados centígrados por 14 horas. Para esta prueba, introduciremos el biopolímero en un medio fértil, como es el caso del suelo. Consistirá en agregar diferentes tipos de reactivos introducidos en caja Petri, como el cloruro de hidrógeno, ácido sulfúrico, ácido nítrico y bases como el hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. Para esta prueba se utilizará únicamente una muestra de biopolímero mediana. Se introducirá en un vaso de precipitado con 50 mililitros de agua destilada. Se dejará una muestra del biopolímero en una superficie en donde será expuesta a la luz solar y condiciones medioambientales. Propuestas para el uso del biopolímero. Se decidió elaborar platos desechables ya que estos son usados frecuentemente y su desintegración consta de 150 años para un tiempo de uso aproximado de 15 minutos. Y fundas de celular ya que sería una propuesta innovadora. Consideraciones de las propuestas. Que presenten resistencia al calor. Que presente un estado sólido. Que sea resistente. Y lo más importante, que su degradación sea en 60 días.